tu sucesor en la presidencia de la Corte. Ella tiene un encono total conmigo. ¿Y tú con ella? No, yo no ¿Tú tengo... le correspondes? Pues. A ver, yo fui institucional y fui correcto siempre con ella. Quien está haciendo un ataque político... Gracias por venir, muy buenas Contrario, tardes. Joaquín, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Hay un proceso que no se ha abierto en tu contra, sino contra colaboradores tuyos, ¿sí? A raíz de una denuncia anónima que se ha procesado en el Consejo de la Judicatura. Sí, si me permites, Joaquín, a mí me gustaría primero hacer una aclaración y después dar el contexto en el que esto se da. Primero, a lo largo de mi vida he sido siempre un hombre honesto. No tengo un solo centavo mal habido. Mi patrimonio puede ser revisado de la manera que ustedes quieran. En segundo lugar, yo no tengo ningún problema en que haya investigaciones. Lo que a mí me parece censurable es hacer persecuciones políticas con finalidad electoral, violando toda la normatividad aplicable. Quiero poner en contexto que no es la primera vez que la ministra Norma Piña trata de incidir desde las instituciones del Poder Judicial en el proceso electoral. Recordarán ustedes, y esto salió incluso en algunas notas, que hace unos meses cuando se quiso pedir la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, hubo una intervención de la ministra presidenta, presionó a los magistrados y a la magistrada que estaban pidiendo la renuncia para que no quitaran a Reyes Rodríguez. Y una de las cosas que ella amenazó es que se iba a llevar el asunto a la Corte, aunque la Corte no tiene facultades para intervenir en el Tribunal Electoral, como no tiene facultades ahora tampoco. ¿Qué paró esto? Lo paró que afortunadamente mandó algunos chats indebidos, esto también trascendió en la prensa, a uno de los magistrados, en donde los amenazaba con un lenguaje, tengo entendido, poco cuidadoso, y ante la posibilidad de que estos chats salieran al público, ella reculó y gracias a eso no pudo tomar el control del Tribunal Electoral. Esto me parece que hay que evidenciarlo. En segundo lugar, esta denuncia que ella ha publicitado viola todos los principios constitucionales, legales y convencionales. Primero, se admite una denuncia anónima y sin pruebas. Hay toda la normatividad y todos los precedentes que dicen que tiene que haber pruebas. Incluso hay jurisprudencia de la Corte. Cuando es una queja contra un ministro, tiene que haber pruebas. Segundo lugar, jurídico también, que no hay un procedimiento para llevar a cabo la responsabilidad de los ministros. Tan es así que, según me he enterado, ahora se ha tornado un ministro para que establezca el procedimiento, es decir, un procedimiento a modo que nos recuerda a los tiempos más oscuros de las cavernas y de la violación del debido proceso. No solamente tenemos un derecho humano a la irretroactividad de las leyes, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya doctrina es vinculante para el Estado mexicano, ha establecido que para juzgar a una persona se requiere primero que las conductas estén en ley y, en segundo lugar, que el procedimiento sea previo. No puedes poner a una persona que vas a investigar y hacer un procedimiento a modo. Pero hasta aquí estamos en graves violaciones constitucionales y legales, incluso convencionales. Pero lo más grave, y donde se ve el uso político y la intención electoral de la ministra Piña, es que no solo se filtró la denuncia, sino se distribuyó, y el acuerdo admisorio, masivamente a todos los medios de comunicación y a todas las redes. Esto viola la secrecía de las investigaciones, viola la presunción de inocencia de todas las personas que estamos citadas ahí, afecta nuestro derecho de defensa y lo que se busca, qué triste, desde un lugar donde se tendrían que defender los derechos humanos, desacreditar, deslegitimar, dar un golpe a la campaña de Claudia Sheinbaum. Es que él voy al punto. Sí. Y quiero desarrollarlo en un momento. Primero, la Suprema Corte no te está investigando, Arturo. Sí, no puede hacerlo. No puede hacerlo, pero no te está investigando. No, sí, porque en el auto admisorio la ministra Piña manda mi caso a la Corte. Por eso. Pero no te está investigando la Corte porque no puede hacerlo. Segundo. No debería hacerlo. Por eso. Segundo, el Consejo de la Judicatura Federal tampoco te está investigando porque no tiene facultades para investigar a un ministro. Así es. Están investigando a este grupo que tengo aquí, que se señala ahí. Lo voy a leer, sí, porque yo los conozco. Empieza con Carlos Alpizar Salazar, secretario general de la presidencia, sí, acusado de aliarse con el consejero jurídico Julio Scherer para obtener dineros y beneficios personales. A Netzalí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto de la Defensoría Jurídica. A Edgar Bonilla del Ángel y a Jaime Santana Turral.
que es... y a 4 jueces sí, que fallaron a favor del gobierno federal. Eso iba yo, dice. Que me parece que es clave, el extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina. Ahora, Joaquín, una aclaración, si tú me lo permites. Efectivamente, la Corte no tiene un instrumento para investigar a un exministro, un expresidente de la Corte, pero lo van a hacer porque la ministra Piña ya lo mandó a la Corte. Vamos a ver si lo aprueban. Sí. No, vamos a ver si lo aprueban, Arturo. Por eso, pero por lo pronto, mientras lo aprueban o no, ya dio un golpe mediático involucrándome en conductas indebidas, que es lo que buscaban. Lo que buscaban es el golpe político, mediático, y por eso estoy aquí, porque me parece que es completamente inadmisible, en mi caso, pero también en el de los otros servidores públicos, que una investigación que tiene que llevarse con secrecía, ahí hay un efecto corruptor, ya se violaron todas las garantías, la legítima, la defensa adecuada, el principio de inocencia, el principio de buena fe, la secrecía, todo es un desaseo enorme que es muy lamentable que venga de la Corte. Durante tu gestión, tú hiciste tantas como 280 investigaciones, la mayoría de ellas anónimas. Qué bueno que tocas ese tema, porque yo he dicho, nada más que curiosamente se les olvida un dato, yo he dicho, esta investigación es atípica porque es anónima y no lleva pruebas. Por supuesto que abrimos investigaciones por denuncias anónimas. Siempre, incluso en la administración de Norma Piña, se han hecho cuando hay ciertas pruebas. Cuando no hay pruebas, por supuesto que no, y mucho menos las publicitamos no hay ninguna en prueba, los medios. Según lo que se ve del documento del auto admisorio, pues no. No sé si las haya, pero aparentemente no las hay. Y lo que no es admisible es que haya circulado en todos los medios una investigación donde se ve la intencionalidad política. Es claro que Norma Piña está aliada a la candidata del PRIAN. Tengo información de que la gente cercana a esta campaña está muy cercana a Norma Piña. Hoy Mario Maldonado habla de ciertas reuniones en la Avenida Reforma, en una casa de Norma Piña, con dirigentes de partidos políticos. Yo veo que esto es muy delicado. Pero eso estás cayendo ahí en lo que está reclamando. Se publica hoy, se dice, no hay ninguna prueba de eso. Yo no soy autoridad. Yo no soy autoridad. No, pero también, yo me estoy defendiendo. Pero como ciudadano, ¿no? el que acusa lleva la carga de la prueba, ¿no, abogado? Sí, ya se probará en su momento todo lo que yo estoy diciendo, pero yo no soy autoridad. La autoridad es la ministra Piña y está usando lamentablemente a la Corte y al Poder Judicial en la contienda electoral de manera totalmente inadmisible. A ver, yo creo que los de Morena vieron muy bien que te fueras al grupo de la 4T y con Claudia Sheinbaum, pero hay otro sector de la población que no, porque incluso corrió un lapso, creo que alguna vez lo hablamos, entre la aprobación de tu renuncia en el Senado. Esto no es un debate, ¿eh? Sí, sí. Aclaro, sí, claro. Yo aclaro. Entre la aprobación del Senado de tu renuncia como ministro de la Corte y el anuncio vía Twitter de tu suma a la campaña de Claudia Sheinbaum. Sí. Yo te quiero decir varias cosas sobre esto. Lo primero es que entiendo, a quienes no les gustó, es muy respetable, estamos en un país plural y muy polarizado. En segundo lugar, por supuesto que a la derecha y a la candidata del PRIAN no le gustó, le sigue sin gustar y por eso quieren bajarme del barco a como de lugar. En tercer lugar, cuando yo presento mi renuncia, yo hablo con la ministra presidenta y le digo que toda vez que yo tenía muchos días de vacaciones, pero muchos, más de un mes que no había gozado de ellos, una vez presentado mi denuncia, yo creía conveniente no seguir sesionando. Y así lo hice. Desde el día que presenté mi renuncia, no volví a participar en un solo acto jurisdiccional de la Corte, por respeto a la Corte. Es tal suerte que yo no incurrí en ninguna violación. Pero sí te sumaste a la campaña públicamente de Claudia Sheinbaum antes de que el Senado aprobara tu renuncia. Eso sí. Sí, por supuesto. Porque esa fue la razón por la que yo renuncio. Yo renuncio con transparencia de cara a la sociedad, diciendo voy a renunciar porque creo que mi ciclo en la Corte ya terminó y me voy a sumar a otro proyecto. Fui completamente transparente. Pero hablando de los tiempos nada más, de los términos, legalmente seguías siendo ministro porque el Senado no había aceptado tu renuncia. Sí, pero no ejercí como ministro. No, pero sí como activista de la campaña de Sheinbaum. No fui activista, simplemente expliqué la razón de mi renuncia y no me sumé formalmente hasta que estaba aprobada la renuncia. Bueno, pero se hizo el anuncio de que ya estabas con ella. Se hizo el anuncio de que iba a sumarme a su equipo, ¿es verdad? Sí, bien, ahora dime. Hay una declaración del presidente que quiero comentar contigo. Sí. Porque me pareció muy imprudente para él y para ti en su momento como ministro de la Corte. Vamos a escucharla, ¿sí? Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros
respetuosamente interveníamos. Porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión. En algunos casos sí, y ya no salen. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto, si viene mala averiguación, porque el Ministerio Público, Esto lo paso, en vez de poner, pero el punto número uno lo derivo en dos partes. Punto número uno, hablaba de algunos casos con el ministro Saldívar para que él interviniera. Yo aclaré, Ahí hay una sí. ruptura en la separación de poderes. Yo aclaré en su momento estas aclaraciones del presidente, valga la redundancia. Primero, efectivamente con el presidente siempre tuvimos en la administración una relación cordial, respetuosa, que se tornó después de confianza. Y esta relación con el presidente y con el gobierno era muy importante para el Poder Judicial y para el país en varias vertientes. Primero, para la seguridad de jueces, juezas, magistrados y magistradas. El apoyo que tuvimos en la administración de parte del gobierno del presidente López Obrador para cuidar a las personas juzgadoras, sobre todo las que están en riesgo con el crimen organizado, fue muy importante. Segundo, para nuestro presupuesto. Presupuesto obviamente requería diálogo, requería construcción y nunca tuvimos problema presupuestario. Pero el presupuesto sería con el Congreso, ¿no? Con la Cámara de Y también Diputados. con el Ejecutivo como quien lo envía y además el líder pues, de la fracción mayoritaria. Obviamente se negocia en Hacienda, se negocia con el presidente, se negocia en la Cámara de Diputados. Esto además siempre se ha hecho así. En tercer lugar, algo muy importante. En los temas en donde había grandes operativos contra el crimen organizado, era importante que nosotros estuviéramos enterados que iba a venir algún operativo para varias cosas. Primero, para darle seguridad al juez o jueza al que le iba a llegar el asunto. Seguridad en términos de su integridad física y también blindar el centro de justicia. Entonces, en estas cuestiones, obviamente que había comunicación. Nunca traté un asunto jurisdiccional, salvo un tema que ahora voy a aludir, con el presidente López Obrador. Yo dije en su momento que a mí me parece... Pero es que el presidente está diciendo que sí. A mí me parece que lo que dice el presidente parte de dos supuestos. Primero, que no es técnico en derecho. Y segundo, que yo no sé cómo le procesaban la información que le llegaba a él. El Pero único pues eso, caso... Perdón que te interrumpa, Sí. pero eso no implica, que no es ningún atenuante de la grave declaración que hizo de que sí intervenía en algunos casos contigo, de casos del Poder Judicial. No intervenía, litigaba el presidente y el Ejecutivo, como han litigado todos los presidentes anteriores. Sí, pero eso será pero son diferentes. Están en su derecho. Pero hoy es diferente. ¿Por qué es diferente? Pues porque lo dicen todos los días que son diferentes. Por eso, pero es que no hay nada ilegal en que el presidente, su consejero jurídico, su secretario de Gobernación, los distintos secretarios acudan a la Corte o a los tribunales a hacer valer sus argumentos. Esto no quiere decir lo que sí había... El presidente dijo intervenciones. Yo estoy diciendo desde mi punto de vista cómo debemos entender esta declaración. Lo que sí había en mi administración es que sí había una vigilancia de cero tolerancia a la corrupción. Y entonces sí se sabía que si algún juez o jueza hacía algo indebido, iba a haber una investigación. Eso hoy ya no lo hay, por cierto. Nada más hay cacería de brujas como la que estamos hablando en este momento. ¿Cuál es el único caso jurisdiccional que sí se platicó con el presidente?
el caso Ayotzinapa, pero no en lo oscurito. Hay un convenio público que firmó la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal para que en el ámbito de sus competencias y sin violar autonomía, los tres estuviéramos al tanto de las investigaciones y en las reuniones con los padres y madres de Ayotzinapa por ser un tema de Estado. Ahí sí. Y hay un convenio. ¿Nunca te pidió el presidente nada? Nunca. ¿Jamás de los jamases? ¿Nunca te pidió Julio Scherer nada? Nada. Bueno, me pidió, más que pidió, alegó jurídicamente sus temas, como antes otros consejeros jurídicos. O sea, jamás se te solicitó que ayudaras o que influyeras, pues, ante un juez o ante un caso. El presidente dijo algo hace un tiempo. Yo jamás le pedí algo indebido al ministro Saldívar y él jamás lo hubiera permitido. Por eso, algo entonces, indebido. nunca se me pidió que interviniera con ningún juez, porque nunca he intervenido con ningún juez, nunca en mi vida, nunca. Yo nunca, ya no digas presionado, coaccionado, ni siquiera he tratado asuntos jurisdiccionales, nunca con ningún juez, porque cuando yo fui abogado, yo sufrí que los ministros hacían eso, y yo siempre dije que eso yo no lo iba a hacer. Yo nunca hablé, ni he hablado con ningún juez o magistrado para ningún asunto. ¿De verdad? ¿En 4 años? En 14 años que fui ministro. Bueno, pero en los 4 años de presidente Jamás. de la Corte. Dime, veo que hay un encono total con tu sucesor en la presidencia de la Corte. Ella tiene un encono total conmigo. ¿Y tú con ella? No, yo no ¿Tú tengo... le correspondes? Pues. A ver, yo fui institucional y fui correcto siempre con ella. Quien está haciendo un ataque político, mediático y un linchamiento con intenciones perversas, electorales y políticas es ella. Yo simplemente me estoy defendiendo. Yo nunca, hasta este momento en que vino esta disque denuncia, porque es claro que se armó adentro, anónima, yo nunca me había referido a ella. Yo no solo le tenía respeto, le tenía cariño, fuimos amigos cercanos. Yo no tengo encono, simplemente me estoy defendiendo porque tampoco voy a permitir que se manche mi nombre y se me quiera usar políticamente. Ayer me dijo la magistrada Elba Sánchez Pozos que le habían obligado a firmar, que fue sancionada, que fue enviada 1 año a Culiacán y suspendida luego otro año. ¿Por ti? Mira, yo no ubico a la magistrada, sé que ha dado algunas entrevistas, no sé si en algún evento coincidimos. Si ella tiene pruebas, más allá de su dicho, de que se hizo algo irregular, que presente su denuncia. Nada más hago una aclaración. Sí. Los cambios de adscripciones los decreta primero la Comisión de Adscripciones y luego el Pleno. Sí. Norma Piña pretende ahora quitarle todas las facultades a la Comisión de Adscripciones para que ella, a través de su secretaria ejecutiva, pase directamente al Pleno. Todos los cambios de adscripciones en mi administración pasaron primero por la Comisión, que son 3 consejeros, y después por el Pleno, que requiere mayoría calificada. Y prácticamente todos los cambios fueron unánimes de 7 votos. Entonces, si tiene una queja, tendrá que ser contra todos los consejeras y consejeros que integraban en ese mommo. Porque dice que te buscó sin éxito. En fin, esta mañana... A mí nunca me ha buscado. No, bueno, esta mañana me refirieron que también sancionaron, te citan a ti, al juez Jorge Arturo Gamero por el caso del AIFA. Era magistrado y no se le sancionó por el caso del AIFA. El magistrado Gamero, que en paz descanse, antes de que yo llegara a la Corte, a la presidencia, se abrió un procedimiento porque el periódico Reforma denunció que había comprado una casa en efectivo de varios millones de pesos, que no coincidían con su patrimonio. Se llevó a cabo todo el procedimiento y la administración anterior lo protegió y no lo sancionó. ¿Quién es que lo protegió, Luis María Aguilar? El anterior, sí, claro, era muy cercano a Luis María Aguilar. Entonces, una vez que llego yo a la presidencia de la Corte y del Consejo, nos llegan denuncias de inconsistencias patrimoniales. Se dio una investigación, no por el AIFA, por las inconsistencias patrimoniales que presentó. El Pleno del Consejo, no yo, se le suspendió precisamente derivado de esas inconsistencias graves patrimoniales. Y después, lamentablemente, falleció por un cáncer de páncreas. No tuvo nada que ver el AIFA, fue coincidencia que él estaba en el AIFA. Y te voy a decir por qué es un absurdo lo que dice. Las decisiones en materia de suspensiones del AIFA, en ese colegiado, se estaban ganando a favor del gobierno 2-1, y el 1 era Camero. ¿Para qué? Suponiendo que yo tuviera la intención perversa de que salieran los temas. El voto era relevante porque él estaba en la minoría. No tuvo nada que ver. Ahí está, quien quiera revisar, debe estar el expediente en el Consejo. Lamentablemente fue un caso de corrupción porque era muy sabida las inconsistencias patrimoniales. Dime una cosa, Arturo Saldívar. ¿En qué momento te nació esta fe cuatroteísta de López Obrador? No es una fe cuatroteísta. Yo desde siempre, si tú ves mis
sentencias, siempre he tenido un sentido social. Sí, pero siempre. vamos. Pero ya no hablo de lo jurídico. No, es que voy a explicar lo ideológico. Entonces, ese sentido social que a mí siempre me ha acompañado, me hizo tener una identidad ideológica con los postulados principales del presidente López Obrador. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año? A ver, desde siempre prácticamente, porque no es que yo me haya sumado a una ideología, sino que yo esta ideología de por el bien de todos, primero los pobres, siempre la he tenido. Yo fui educado con hermanos maristas en la teología de la liberación, que decía que el evangelio debería tener una opción preferencial por los pobres. Yo fui educado en esa ideología, en esa filosofía, en esa teología. Consecuentemente, esta idea del presidente López Obrador de por el bien de todos, primero los pobres, siempre la he compartido. ¿Pero en qué momento dijiste, yo soy de aquí, de López Obrador? Una vez que termina mi presidencia en la Corte y se da una serie de diálogos con Claudia Sheinbaum y ella me invita amablemente a sumarme a su proyecto, en ese momento yo entiendo que puedo servir mejor a mi país desde otro lugar y con esa intención lo hice, sumarme a este proyecto que creo que es por el bien de México, que creo que va a hacer que sigamos creciendo con prosperidad compartida, con respeto a los derechos humanos de todas las personas y que seguiremos defendiendo que por el bien de todos, primero los pobres. A ver, no hubiera sido lo correcto, que bueno, luego lo correcto cada quien tiene su concepto, que terminaras tu gestión de 15 años, porque al adelantar un año tu renuncia, le diste al presidente López Obrador la posibilidad de nombrar un quinto ministro de la Corte, lo que ningún presidente. Bueno, eso Zedillo nombró 11, entonces... Eso es la reforma de... Bueno, perdón, no. Pero entonces, no vayamos a entonces. Cedillo nombró a 11, no nombró. Postuló, sí, porque fue la reforma del Poder Judicial de diciembre de 1994. ¿Sí? Pero aquí, desde entonces, con esa nueva Corte, ¿sí? Es López Obrador el primero que nombra 5 ministros. Bueno, varios nombraron 4, según tengo entendido. Pero 5 ninguno. Esta ministra no lo hubiera nombrado el presidente, lo hubiera nombrado el Senado, pero el Senado de la oposición no quiso participar en el proceso. Esa es responsabilidad de la oposición, no mía. Pero si no estoy diciendo, no hablo del procedimiento. Sí. El procedimiento fue perfecto. El Senado no se pone de acuerdo, el presidente decide en la segunda vuelta. Y ya sí dice la Constitución. Lo sé. Lo digo es que tú terminabas en diciembre de este año, le hubiera correspondido a la próxima presidenta nombrar a estos 2 ministros, a ti y al suplente de Luis María Aguilar. Tú te vas ahora y le toca al presidente, el primer presidente que nombra a 5 ministros de la Corte. Sí, no hay... Consecuencia de tu renuncia. Primero, no hay un derecho a los presidentes a nombrar X o Y ministros. No. Porque hay quien ha dicho, le quitaron un ministro a la siguiente presidenta. No, yo no digo no. Yo digo que tu renuncia le dio el espacio al presidente para nombrar a un quinto ministro. Por supuesto que no hay mínimos ni máximos, no. Yo voy al referente de los tiempos de este siglo ya, con la nueva Corte. Pues esa fue una consecuencia derivada de mi renuncia. ¿No tuvo ninguna relación? No, ninguna. ¿No lo hablaron tú y el presidente? A ver, lo único que yo hablé con el presidente es avisarle que iba a presentar mi renuncia y pedirle que aceptara mi renuncia. No tuve ninguna participación, ningún comentario sobre a quiénes iba a postular. No, de eso no. Pero de tu salida, ¿nunca hablaste con él? No. ¿Solo le avisaste? ¿No lo hablaste antes? No, yo lo hablé antes con quien lo tenía que hablar, que era Claudia Sheinbaum. Porque ella es la candidata. Sí, pero el presidente López Obrador es el presidente. Sí, lo hablé con ella porque ella es quien me estaba invitando. Después, de acuerdo con la Constitución, la renuncia de un ministro tiene que ser aceptada por el presidente y después aprobada por el Senado. Entonces, en esa lógica, yo hablé con el presidente para comentarle que iba a presentarle mi renuncia y para pedirle, claro... Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Saldívar que es un hombre honesto, que no tiene un centavo mal habido y su patrimonio puede ser investigado sin ningún problema. No tiene problema de que haya investigaciones, pero lo que le parece censurable es hacer persecución política con finalidad electoral y violando toda normatividad aplicable. Y no es la primera vez que la ministra Norma Piña trata de incidir desde las instituciones del Poder Judicial en el proceso electoral. No hay un procedimiento para llevar a cabo la responsabilidad de los ministros, porque se ha tornado a un ministro para que establezca el procedimiento, es decir, a un procedimiento a modo. Como ven, amigos, Arturo Saldívar se defiende y describe todas las anomalías de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, la verdadera opositora, aún más que Cochi, y el teacher defendiéndola con todo a lo descarado. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima.